tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Neto Noriega. Y yo soy Julio César González. Y les damos la bienvenida a tu nuevo podcast, Espacio Convencional. Donde desde lo cotidiano se crea la historia. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. Ay, pero qué bonitos son, ¿no? Y quieren más, ¿verdad? Ya los vi que querían seguir cantando. ¿Qué tal, mis queridos apreciados, bellos, hermosos, hermosas, espacio lovers? Desde estas bellas tierras mexicanas en el Bajío, los saluda Julio César González. Me da muchísimo gusto recibirles este día en este subpodcast maravilloso, bien sonado, sonorísimo y por supuesto siempre bien apreciado, que por supuesto también lo hacemos con muchísimo cariño y amor para ustedes, Espacio Convencional, donde desde lo cotidiano se crea la historia. Y hoy estamos bien contentos y esta cabina está al full. Está al full porque saludo primero con mucho cariño a mis socios del podcastismo, Neto Noriega y Cristian Ordóñez. ¿Qué tal, amigo? Encantado de estar aquí con ustedes una vez más. Encantado de estar con Neto en esta ocasión. ¿Tú cómo estás, Neto? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? No, muy bien, de lujo, de maravilla. Ya hacía falta volvernos a juntar, pues para platicar de nuestras experiencias y de pues ciertos conocimientos que tenemos que a lo mejor queremos compartir. Pero el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. ¿La presentas, Julio? Claro que sí, el día de hoy, queridos amigos y amigas, nuestro centro de la conversación será la voz, precisamente, la puerta para conectar. Y como una invitadaza de verdad especialísima, de lujo, estoy muy, muy agradecido y sobre todo con mucho entusiasmo. Quiero darle la bienvenida a mi muy estimadísima amiga Lorena Rocha. Ella es una profesional, de verdad, en toda la extensión de la palabra, en la cuestión de la comunicación. Lore, bienvenida. Ay, no, Julio, qué gusto. Saludo también con mucho gusto a Cristian, a Ernesto, Neto. Y no, para mí es un honor, de verdad me siento honrada y agradecida que hayan pensado en mí, justamente para hablar de este tema que me apasiona, que no es que sea ninguna experta, simplemente me apasiona y bueno, aquí estoy con un gusto de compartir con todos. Y pues precisamente siguiendo con este rol, nosotros tenemos una seccioncita que es ¿Qué tal celebridad? Y el día de hoy hemos decidido que nos eches la bendición con ese saludo a esa persona que ojalá nos esté escuchando. Que me gustaría que escuchara el saludo. Si lo pudiera escuchar, creo que me sentiría muy feliz. Lo va a escuchar. Lo va a escuchar. Se lo voy a mandar por Instagram así 6 veces hasta que lo abra el mensaje. Yo creo que mi celebridad sería Henry Cavill, este hombre literal por guapo y por justamente pensando en quién tiene una voz que me agrada masculina, él sería. Oigan, amigos, ¿se dieron cuenta que Lore cuando dijo ese hombre muy guapo, de repente subió su mirada y nos volteó a ver a cada uno diciendo cuál de los tres será más guapo todavía que este Cavill, ¿no? Que Henry Cavill. Sí, Henry Cavill es Henry Cavill. Sí ubican que es Superman. Claro. Entonces... Tiene otra serie, ¿no? Que se llama The Witcher. Sí, ahí sale muy güero. Ándale. Hace honor a que con todo el tinte... Vamos, quiero que sea mi celebridad. Excelente, pues bueno, mi querido Superman, a ver si te das una rapivuelta por acá, por Espacio Convencional, nos escuchas. Y pues hablando también de gente que puede escucharnos y todo, pues ahí hablando de la voz, nos genera hablar de la voz, sobre todo para la gente que está en el medio, pues hablar de la marca Shure es parte fundamental, ¿no? Y yo he tenido mucho contacto con esta marca y creo que Shure sería bastante bueno que también te vamos a mandar una fotito de la cabina para que pues veas que nos hace falta y nos mandes unos regalitos. No importa que aquí paguemos el envío, Shure, preséntate y vénganos tu reino. Son bienvenidos todos los micrófonos, todas las consolas que nos quieras mandar. Aquí las recibimos con gusto y les vamos a dar un buen uso, ¿cómo no? Excelente. Mis queridos amigos, quiero abrir el tema con precisamente la cuestión de la comunicación. La voz, la puerta para conectar, nuestro episodio del día de hoy. Y por supuesto el ser humano es un ser social por propia naturaleza y precisamente hace como unos 50,000 años nuestros antepasados empezaron a comunicarse. Hay una película muy buena que les quiero recomendar, que obviamente es viejísima y todo, pues es muy chistosa, a unos les gustará porque es muy chistosa, a otros a lo mejor no tanto por los efectos especiales,
Pero El Cavernícola, recordando a los Beatles, que precisamente fue dirigida y también actuada por Ringo Starr, está buenísima porque habla de la comunicación, cómo los seres humanos hace muchísimos años empezaron a comunicarse. Está bastante chistosa. No la he visto, Julio. Necesito Yo anotarla en tampoco. mi lista, ¿eh? Buenísima. Ahí sale Ringo Starr. Creo muy que nadie bien. la ha visto aquí, pero vamos a creer en tu buen juicio por películas. Pero también, si alguien de la audiencia ya la vio, pues escríbanos qué les pareció. Va que va. Déjame les digo que Noam Chomsky, uno de los lingüistas más influyentes, también consideraba que el lenguaje es una capacidad exclusivamente humana y tan distinta que no se podría explicar por mecanismos evolutivos convencionales. Es por eso que precisamente pues, ahí está tanta diferenciación, pero también tanta similitud con otras especies. Entonces, pues, al final de cuentas, el punto es que por medio de la voz transmitimos lo que sentimos, lo que queremos, conectar con el otro, percibimos el mundo, nuestra realidad y también la construimos. El mensaje es la clave, pero cómo transmitirlo gracias al uso de la voz será fundamental. Y entonces, pues Lore, bienvenida de nueva cuenta en este punto de espacio convencional. ¿Tú qué opinas de esta cuestión de la voz? Muchísimas gracias. Creo que de verdad es una herramienta que nos define y nos diferencia también, porque cada voz es única en el mundo. Y algo que me parece increíble es la herramienta tan fuerte porque, por ejemplo, bueno, al momento de hablar, se cree que al estar observando, por ejemplo, a una persona, tomas 55% aproximadamente del lenguaje corporal, es decir, de ademanes, gestos, en general el lenguaje corporal, y solamente prestas un 7-10% de atención a las palabras. Lo restante lo haces literal al tono de voz, ¿no? Al tono de voz, al ritmo, a todo lo que expresa esa persona y no como tal a las palabras. Luego, bueno, vamos a llegar al punto donde me parece interesante la pregunta de qué hace como al mensaje, las palabras o la voz. Entonces ahí creo que me voy a explayar, pero ahorita expreso un poco de lo que creo, porque si le quitas ese lenguaje corporal, que ahorita la gente que nos está escuchando no puede observar, creo que todavía toma un peso más fuerte el cómo tenemos nosotros que modular la voz para que el mensaje sea claro y llegue a la persona que queremos. Claro, y qué complicado, ¿no? Dicen que si los ojos son la ventana al alma, pues yo consideraría que la voz es el eco de esa misma. Y también, por ejemplo, la elección de lo que vas a decir y el cómo lo vas a decir, como bien comenta Lorena, es muy importante porque de todas las palabras, de todo lo que estás tratando de comunicar hacia el otro, expresamos una pequeña fracción y justamente ahí entra lo complicado del lenguaje, la voz y todo lo que comentas. Va a ser un episodio muy interesante, pero ¿tú qué tal, Neto? Como bien lo comentan, será interesante ver desde nuestra perspectiva cómo percibimos esas expresiones, tanto faciales como la entonación, como el contexto, como toda la situación en general, simplemente para transmitir un mensaje y crear la comunicación como lo hacemos en este podcast. Pero bien, amigos, hay una pregunta que les quiero hacer. La voz es muy personal, no hay dos voces iguales. ¿Tu voz qué dice de ti, Lorena? Yo empiezo. ¿Qué diría mi voz de mí? Creo que, bueno, número uno, desde chiquita yo tenía el gran problema de tener un tono de voz muy alto. Entonces, muchísimas veces estoy platicando o estoy en determinado lugar y es como de, veo los ojos de, bájale. Y yo, ok. O sea, creo que mi forma de expresarme es fuerte en cuestión de volumen o de a veces la entonación que le doy, y diría eso, que soy una persona como intensa, si se tratara de definir. Eso es lo que tal vez creo que mi voz dice. Y fíjate, muy bien lo acabas de decir, te mandaron un mensaje con los ojos, sin decir una sola palabra. Sí. Te fijas que el difundir un mensaje o la comunicación engloba también los aspectos de pues faciales, físicos y, como bien lo decías, ademanes. Yo creo que también la voz forma parte de la personalidad cuando
vamos conociendo muchísimas cosas fuera de nuestro entorno, vamos a llamarlo fuera de nuestro país. Está muy común la tendencia de que a lo mejor por regiones estamos adoptando palabras de otros países, de otros estados. En mi caso particular puedo decir que me gusta adoptar palabras de Argentina, Colombia cuando estoy con mis amigos, pero también palabras como del norte. De repente se me sale, en vez de chido, decir chido, chilo, y está muy interesante adoptar todas esas nuevas palabras que forman parte de tu lenguaje. Sí, fíjate, está interesante eso, Lore, porque por ejemplo, el tono de voz con el que naciste no lo elegiste tú. Ahora, ¿qué crees que haya formado parte en tu personalidad? ¿Que tu personalidad se dio y dio la voz, o la voz y esas características dio a la personalidad? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Híjole, yo creo que tal vez mi personalidad hizo mi voz. Y bueno, se fue complementando, por supuesto, pero sí creo que la personalidad de ser parlanchina y de hablar y de desde niña fue escalando hasta llegar a lo que ahora soy. Y precisamente me da pie ahorita, queridos amigos, amiga, que podríamos ahondar en este punto. Dicen que no es lo que dices, sino la manera en cómo lo dices. Ese es un dicho. Sí, Julio, está muy interesante esa parte, porque yo creo que incluso se ha vuelto un tabú, ¿no? Eso de que no es lo que dices, sino cómo lo dices, pero completamente. Entra sentido cuando incluso en las noticias que te van a dar, ya sea buena o positiva, no solamente el hecho de, te lo voy a decir, incluso el preámbulo, no solamente el tono de voz, lo que te puedes imaginar antes. No sé si ustedes lo han hecho, pero antes de dar una buena noticia como que le metes dramatismo, un poquito de pausa, y viceversa. También cuando toca dar una mala noticia, que es una situación bastante real, puede ser desde cualquier cosa, ¿no? De reprobaste hasta la pérdida de una persona querida. Entonces también es muy importante, porque lo que vas a decir, las palabras ahí están y pueden estar escritas incluso en un guión, pero la interpretación que le des y el contexto que lo acompañes es muy importante para tratar de transmitir ese mensaje que le llega al otro. Sí, creo, Julio, ¿tú vas a decir algo? Sí, yo me robo micrófono. Sí, yo creo de forma personal que es cómo lo dices, no qué dices, porque al final, bueno, les platico rápidamente seguro de algún experimento que hicieron en otro país, en una universidad, para concientizar a los alumnos del efecto del bullying, de las palabras agresivas, del bueno o el mal trato hacia sus compañeros. Hicieron un experimento y pues en 2 cabinas de cristal metieron a 2 plantas. ¿Sí lo han escuchado? Ese experimento. No, pero ya me estoy imaginando. Ya se están imaginando. Me suena al de las plantas, que a unas les cantabas, les dabas bonito y a otras le hablabas así muy gacho. Sí. Encerraron a una planta en una cabina, a otra igual, pero la única diferencia es que grabaron a los alumnos hablar de forma positiva. En esa grabación solamente hablaban de cualidades, con buen tono, pues con energía buena, vamos. Y en la otra grabación, pues un tono agresivo, palabras rudas, groserías. Y bueno, agregaron estas grabaciones a cada una de las plantas durante un mes. Esta grabación se reprodujo constantemente. Y después de esos 30 días fue sorpresivo el darse cuenta que una planta, bueno, había florecido, súper verde, súper bonita, y la otra estaba ya de forma marchita, apagada, seca, con tonos ya pues bajos. Y trataron de hacer eso para ver el poder de las palabras, ¿no? Pero más que de las palabras, yo creo que al final es de la voz, porque puedes decir un te odio de la manera más linda y entonces no suena tan feo que si dices un te amo gritando o agresivo. Entonces, creo que es el ejemplo claro de que así como a las plantas, a las personas, o sea, háblales bonito y van a florecer. Habla agresivo y luego sucede, ¿no? Hasta en las mismas discusiones de pareja, que no es el problema, es cómo lo dices o cómo expresas esa molestia, porque a veces en el tono y a veces en la forma en cómo expresamos las cosas, pues la otra persona puede tomarlo bien o mal.
También influye mucho el contexto. Ahorita está muy, muy de moda y muy en el top las peleas de gallos, estas batallas de decirse groserías con rap, por así decirlo, ¿no? O sea, sé que tiene un trasfondo más allá, pero está en el ingenio de insultar a la otra persona, pero no se lo está diciendo porque lo sienta, sino porque así es el concurso. Entonces el que tenga más imaginación es el que gana. El máximo representante de México pues, es el asesino, que tienen un ingenio al 1000 por hora. Tienen que saber cómo contestarle al rival con rimas, con groserías, sabiendo el contexto de que no van a llegar ni a los golpes, de que pues, a lo mejor de cierta manera se están insultando, pero así es el contexto de esa parte. Entonces sí se involucran pues estas malas palabras, pero el mismo contexto es el que da pauta para esos concursos. Que déjame te digo que en las batallas yo he visto que sí de repente hasta llegan a los golpes, porque precisamente, coincidiendo con lo que dices, Lore, muy, muy oportunamente, llega el momento en el cual el otro conecta con la intención de su contrincante o de su interlocutor, y el interlocutor lo que quiere es desequilibrarlo de manera emocional y obviamente también mental, para que no pueda seguir en el juego de generar los versos o las rimas o las palabras adecuadas, y esa es la batalla y se pelean. Y he visto cosas así como dices, bueno, pues que no se supone que es un concurso, es algo bonito, pero pues digo, bonito en el contexto, ¿no? Y más que nada que sabes, ¿no? Sabes a qué vas a eso precisamente, pero qué importante, o sea, y visto de dos perspectivas diferentes. Del lado, imagínate una obra de teatro, una película, el guión está escrito y si lo leyeras tal cual como está, pues te enterarías de la historia, pero no cobra sentido la historia o creación hasta que la interpretación y la voz de diferentes personajes entra a cada uno y van transmitiendo al otro. Y justamente es eso lo que me lleva al otro punto que les quería mencionar, y que finalmente es eso, es lo que quieres transmitir a la otra persona. Ahora, ¿qué tan importante es lo que realmente quieres transmitir o lo que quieres lograr? Porque, por ejemplo, yo puedo estar muy, muy molesto con alguien y tengo dos opciones: o sacar mi furia y mi ira, que puede estar perfectamente entendido, y decir de una manera más brusca las cosas, o si es una persona que quieres o quieres llegar a algún acuerdo con esa persona, pues también entra que estás molesto, puedes decir lo mismo, pero de una forma diferente. Y el mensaje está ahí, pero va a ser recibido diferente a que si se lo dices de una forma muy agresiva, a que se lo dices de una forma en la que conoces que puedes lograr lo que quieres de esa persona. Que créanme que yo ya me estoy haciendo como, no medio bolas, pero precisamente creo que estamos entrando a un nivel de la conversación en el cual ya el tema de la comunicación cobra relevancia. Y la comunicación pues es el proceso de la transmisión de un mensaje hacia el otro, ¿no? Y parte de sus elementos pues es la voz. Y entonces quisiera, digamos, tener una preconclusión de que la voz entonces resulta ser una parte más que fundamental del proceso de comunicación. Sí, totalmente. O sea, creo que con una frase básica, ¿no? ¿Dónde dejaste mis llaves? No es lo mismo que lo digas golpeado. ¿Dónde dejaste mis llaves? ¿Dónde dejaste mis llaves? Lo tomas, bueno, de una manera totalmente diferente, y creo que dependiendo el tono, aunque son las mismas palabras, el resultado y cómo lo puede definir cada persona, pues ahí está, en eso, en la voz, en el tono, en el volumen, en la pausa. Entonces podrá haber mensaje, podrá haber todos los elementos del proceso de comunicación, pero la voz entonces resultaría ser el factor que puede decidir irse a la derecha o a la izquierda en el objetivo que tenemos en ese proceso de comunicación. Creo que yo ahí principalmente agregaría también la entonación en la cual pues se dice. Es muy importante cuando a lo mejor transmites el mismo mensaje tal cual, pero alzas la voz o con la voz muy, muy baja. Y ahí, con esa misma entonación, estás mandando el mismo mensaje. Ahí sí ya no cambias a una modalidad como que agresiva, pasiva. Y es muy interesante ver cómo ciertas personas pueden modular la voz para, con la simple entonación, llegar a dar el mensaje con una voz tenue, callada,
y que lo escuchen. Definitivamente, y quiero aterrizar un ejemplito, porque pues al final no es lo mismo, o sea, la tonalidad nos puede llevar a retroalimentar el desempeño de alguien, es más, en términos ya más coloquiales, a decirle a alguien que la está regando, y hay veces que utilizas las mismas palabras, pero con un tono diferente que hasta hace que la otra persona te diga gracias. Y suele suceder que utilizas otro tono de voz y la persona te odia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un hola, ¿qué tal? A un hola, ¿qué tal? Tiene diferentes conexiones. Y entonces, cerrando este punto, también, y lo que hablamos aquí transversalmente, pues es la parte de las emociones, los sentimientos que nos llevan pues precisamente a desplegar. Hasta, por ejemplo, bueno, tú que te dedicas a la docencia, a mí me pasaba que cuando estaba en clase, una forma de llamar la atención de los alumnos era que el maestro hablara bajito. Y entonces, con ese simple cambio de el volumen, irlo cambiando, ya, o sea, agarrabas la onda y era como, ¿qué está pasando? Para escuchar, entonces me callo y ya. Entonces el salón se quedaba en silencio y prestaba atención. O sea, algo como el simple volumen puede generar un cambio. Pues, ¿qué creen? Voy a entrar para hacer esta preguntita que tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar. Me la voy a guardar como para cerrar, porque tengo una anécdota en el ámbito laboral que tiene que ver con algo muy similar a lo que comentabas. Quiero preguntarles a ustedes, bueno, platícame algo, un momento, una anécdota que tenga que ver con la voz en el trabajo. O sea, cómo la voz impacta en la parte laboral. Entonces, pues aquí la dejo libre. Quien quiere comenzar, pues obviamente Lorena forma parte fundamental de lo que se dedica. Creo que va a ser la anécdota más interesante. Pero échale, mi querido Cristian, a ver qué hay. Pues en el famoso, y tú lo vas a conocer muy bien, en el ambiente laboral, en el clima de trabajo. Porque incluso para pedirle, ya sea un superior, un compañero de la misma posición o incluso una persona que tú puedas ser su jefe, el hecho de decir el cómo dices las cosas habla mucho tanto de la persona que tú eres al cómo quieres que pasen esas cosas. Porque volviendo a mi punto anterior, a veces te puedes estar desesperando y en caso personal dices, ¿cómo es posible que no lo pueda estar haciendo? Pero si le hablo un poco más fuerte, va a acabar mal esto. Entonces hay que saber modular las cosas e incluso decirlo y pedirlo siempre, por favor, pero a veces también mueve eso. Y caso contrario, mucho tiempo yo me dediqué a las ventas, entonces también tiene mucho que ver en qué momento. No siempre tienes que estar con el cliente la parte de sí, que se le ofrece y qué más. A veces, y para mí, entrando y como contextualizando, vender es ayudar al cliente y muchas veces él no sabe cuál es el tipo de ayuda que necesita y eso mismo hace que uno tenga que a veces ponerse un poco más fuerte, incluso con el tono de la voz si estamos sentados, para que trates de transmitir que lo que él necesita quizá no es lo que él busca en ese momento o no lo acaba de entender. Me encantó. Añadiendo un poquito sobre lo que comentas, en el trabajo también cambian los roles drásticamente cuando estás en comunicación con tus compañeros o incluso con tus superiores. Hay muchas de las veces que tus jefes, tus superiores son tan, entre comillas, no buena onda, que llegan incluso a tener un lenguaje de güey, ya un lenguaje más coloquial, más del día a día. Y que, por ejemplo, ya cuando hablas con otro tipo con otra persona, en otro rol, en otra área completamente diferente y comienzas a hablar de usted, y ahí es donde cambia un poquito la entonación o cómo llevarte con tus compañeros de trabajo. Porque incluso hay compañeros de trabajo que tienen tu misma edad, que te doblegan la edad, y es parte fundamental en la confianza para tener una comunicación con ellos. Acabas de entrar, mencionar un elemento súper padre que es la confianza. Y precisamente creo, retomando el ejemplo que mencionaba Lore al principio, de que cuando era chiquita o bueno, más joven, en la cuestión como de ir descubriendo la parte de la personalidad y del uso de la voz, que decías, no, es que de repente como que yo como que muy alta la voz, etcétera. ¿Cómo llegas entonces a dominar ese
ese monstruo tan interesante que es la voz, porque puede enamorar, puede desenamorar, puede vender, puede mover. ¿Cómo llegas después de que a lo mejor decías, híjole, pues es que pues como que grito, y ahora vives de eso? Sí, yo creo que aprendiéndome a escuchar, de repente era como, ¿estoy sorda o porque hablo tan fuerte? Mi tono de voz es así por naturaleza. Entonces es más bien estar consciente del volumen y de, bueno, ir modulando para determinado espacio. Hay ocasiones que se necesita, no sé, me ha tocado conducir, por ejemplo, algún evento o abrir algún maratón en alguna ocasión y no hay micrófono. Pues bueno, sin micrófono, y entonces hasta donde llegue mi voz, ¿no? Habrá otros momentos en los que obviamente no se requiera, como en este momento, así grito y bueno, yo creo que es por eso, por irme escuchando. Claro. Cerrando el punto de la anécdota que quería comentar, precisamente de la voz, estaba yo en un evento de integración, que es parte también de lo que nos dedicamos con una gran empresa. No me acuerdo si estabas tú. Estábamos haciendo un rally de integración y precisamente llegamos a estar como en un campo de fútbol así muy grande, y eran como 250, 300 personas, y el megáfono que tenía yo para dar las indicaciones, pues se quedó sin pila, algo así muy similar al celular de Lore, que de repente se le Que cayó. siempre se queda sin pila. Sí, se me quedó sin batería y dije, ¿y ahora qué hago, no? Y entonces, bueno, o sea, yo sí creo que tengo un tono de voz que me permite de repente echarme mis grititos. Y entonces dije, pues voy a improvisar, voy a gritar, y pues va, ¿no? Y pues afortunadamente funcionó de tal forma que yo creo que hasta mejor que el megáfono, y creo que alineas a las personas, se dieron cuenta que estaba en esa disyuntiva, y creo que bajaron su nivel o más bien abrieron o sea, generaron más apertura a lo que estábamos hablando. Pues era una capacitación para este número de personas, y fue padrísimo porque pude conectar con mi voz natural sin estar en un micrófono y así. Y me pasó también en una escuela de la que tú vienes, Neto. Estaba yo dando una conferencia y eran como 500 alumnos, y que se va el sonido, una mezcladora gigante y todo, y pues ahí la vibra te contagia. Y creo que precisamente es eso. O sea, tú puedes tener una voz que te permita conectar, sobre todo porque hay ese contexto. Y pues me bajé ahí con los chavos gritando. Sí, es un debray bien interesante, y me encantó estar. Saludos a la Universidad Tecnológica de León, que me hizo el favor de invitar hace algunos años, y tuve el privilegio de estar con varios cientos de muchachos ahí, creyentes de que podía dejarles algo provechoso en su vida. Como bien lo dijiste, mi alma mater, yo soy egresado de la Universidad Tecnológica de León. A mucha honra, ¿no? Y bien, amigos, también estamos hablando mucho de la conversación, de la comunicación, pero también hay que detenernos en un punto muy importante, que es nuestra voz interior. Y prácticamente, ¿cómo es? ¿Qué nos dice? Quizás tiene otra entonación. ¿Cómo la escuchamos? ¿Qué nos pueden decir acerca de su voz interior? Sí, suelo ser una persona que piensa las cosas, o sea, porque hago como un análisis rápido. A veces me falla, o sea, a veces sí digo, ay no, ¿para qué decía esto? O suelo ser como muy genuina en mis emociones. Oye, pero tu voz interior tiene alguna personalidad, otra entonación. ¿Cómo la percibes? La percibo igual, como que sí, me escucho igual interiormente a como cuando hablo de forma normal, pero sí creo que pienso bastantes cosas. Cuando no me ganan, les decía, como las emociones, porque soy muy natural de, ay no, decir tal cosa y lo expreso sin ese filtro. Y quiero rápidamente decir mi experiencia en el trabajo con esto de la voz, porque fue algo que me marcó no solo en mi trabajo, sino como de forma muy personal. Hace como 5 o 6 años aproximadamente, si no es que más, 6 o 7 tal vez, yo empecé en un programa en radio en el que estoy actualmente, pero bueno, era mi inicio.
Pero dinos cuál es para escuchar. Para que me escuchen, estoy en Ultra 98.3. Ahí estoy de 5 a 6, de lunes a viernes. Muchas gracias. Escúchenla, por Que favor. me escuchen, gracias. Seguramente ya lo hacen. Ay, esperemos. Si no, pues que se unan. Háganlo. El punto es que, bueno, en este programa de repente había promociones a eventos, a conciertos. Y en esa ocasión yo tenía unos boletos. No recuerdo para qué eran exactamente, pero me dijeron, bueno, haz una dinámica. Había dinámicas en redes, había dinámicas a través de la vía telefónica. Las llamadas 100% siempre son en vivo. Y dije, bueno, ok, hago la dinámica por teléfono. Estaba con este rollo de los boletos. Entonces anuncio que voy a abrir línea telefónica para que marcaran a cabina. Y entra la llamada. O sea, yo luego a veces se piensa que fuera del aire como que te pones de acuerdo. No, ahí era como va. O sea, como llega, órale, al aire. Entonces me saludan, un chico muy joven, de 20 y tantos. Me saluda, lo saluda al aire, le digo, hola, ¿estás marcando para los boletos? ¿Te interesa participar? Me dice, no quiero participar. Para lo que marco es para darte las gracias porque me describe la enfermedad por la que pasó y dice, ya hace poco pues perdí mi visión, me quedé ciego y te quiero agradecer porque en las tardes escucho tu programa y me distrae. Yo me quedé, bueno, ya saben, o sea, el nudo en la garganta. A mitad del llanto. Sí, o sea, sentí una cosa de verdad impresionante, ¿no? Obviamente todo mi agradecimiento ahí como que pues fría porque en vivo no me lo esperaba, yo traía mi mood de los boletos, dinámicas, entonces como que fue una cachetada de decir, como un golpe de realidad. Y en ese momento, bueno, le agradecí, etcétera, terminó la llamada, pero hice mi análisis en ese momento y dije, es que realmente puede haber gente que me escucha que no tiene visión. Entonces, ¿qué compromiso tengo para a través de mi voz expresar y que se entienda un mensaje sin tomar en cuenta esta herramienta vital, ¿no? Que es la vista? Y siempre actualmente, cada que me expreso, cada que doy alguna nota, o sea, lo que expreso en el programa, lo hago pensando que hay gente que no tiene esta referencia de estar viendo o de haber visto algo y no soy como tan novia en lo que describo por esta experiencia que me marcó y dije... O sea, qué importante es y qué honrada que mi voz pueda acompañar a alguien pues que pasa por esta situación, ¿no? Oigan, primero, pues por supuesto felicitarte, Lore, porque definitivamente que compartas esto con nosotros, lo bonito, lo trascendental que precisamente puede ser el hecho de que la voz hace conectar a otros, a veces sin siquiera poder estar conscientes que están, pero ellos hacen esa conexión. Y creo que acabas de responder el punto que yo quiero poner aquí sobre la mesa para todos. Obviamente, pues ya Lore lo contestó de una manera muy bonita, porque creo que hay algo que alguien te dijo que marcó tu vida. Sí. Y entonces... ella, con su voz, marca y marcará la vida de gente. Y ese chico que te habló y que también a partir de su voz, por el teléfono, por la comunicación que abriste con él, marcó tu vida. Entonces, ¿cómo la voz, el lenguaje, marca la vida de otros? Neto, ¿a ti algo que alguien te dijo que marcó tu vida? Claramente, creo que ya los he compartido en podcast pasados. Más bien fue el contexto y también la forma en la que me lo dijeron. Quiero mencionar aquí a dos personas. Primero, pues a mi padre, que ya les había comentado. Y me dijo la siguiente frase: puedes engañar a todo el mundo, menos a ti. Me lo dijo como que en un momento cuando yo estaba en mi adolescencia, en rebeldía, en esos cambios drásticos que tenemos de gustos, de ideologías,
de acciones también. Creo que me lo dijo en el momento más oportuno. Y también compartiendo esos momentos. Mi profesor de secundaria, que ya tengo años que no lo veo, no sé qué se hizo de él. Él me inició precisamente en el mundo de la lectura y me dijo muy claramente que entre más lea de lo que sea, me podría abrir más canales de comunicación para transmitir un mensaje. Creo que fueron parte fundamental que hasta la fecha he compartido esos consejos y los he aplicado. Y es que aquí tiene sentido mucho de lo que estamos hablando en los últimos 3 puntos. Porque, por ejemplo, Julio, hablabas que cuando no hay micrófono hay una conexión todavía más grande. Pasa incluso a los artistas, escucharlos con los que cantan de una manera prodigiosa, ¿verdad? Pasa que cuando te están hablando de su viva voz, sin algo con un micrófono que lo interfiera, la conexión, en mi opinión, aumenta. Eso puede ser con un cantante, en algún tipo de iglesia o cualquier cosa. Esto todavía es mucho más. Pero pasa algo muy interesante ahora en la época que estamos viviendo, con podcasts, con cuestiones, ya que cada vez más podemos escuchar la voz de personas que quizás si no fuera por esto no las escucharíamos, o por la radio, como en el caso de Lore. La voz ya cobra un sentido a partir de esto, y no sé si a ustedes les pasa que también cuando escuchan podcasts de personas que siguen por un tiempo, ya sienten que están siendo parte de la conversación pero sin hablar, como que estás ahí e incluso sientes que los conoces, y se logra eso, la conexión. En mi caso personal, no quisiera entrar en el lado de tragedia, pero es la realidad. Yo creo que el momento en el que más me marcó, y por más que quisiera dejarlo al olvido, fue cuando íbamos una vez en el auto. Yo tenía 14 años, y mi tío, íbamos en camino al hospital a ver a mi mamá, ya llevaba un par de días internados, y me dice con la voz cortadísima, no, yo estoy seguro, y ahora lo analizo, y no encontraban la forma de decírmelo, porque como dices, falleció tu madre, falleció tu mamá. Entonces lo digo ahorita y se me enchina la nuca, se me enchina la piel, y le mando un saludo a mi tío, que quiero mucho, pero le tocó a él y me lo dijo, y realmente pues fue una emoción, y que siempre nos va a marcar. Y realmente, si estás pasando por una situación en este momento similar, créeme que la persona que en este momento no tienes físicamente, vive dentro de ti, y aunque se escuche muy banal, mientras tú la recuerdes con cariño y amor, ese legado va a seguir. Porque no sé en lo que tú creas, no sé en lo que tú pienses, pero esa persona se va a sentir orgullosa de quien dejó, porque a través de ti sigue viviendo. Entonces, esa es mi experiencia como la frase que marcó. Y como bien lo dijo Julio, el transmitir una noticia, sea buena, mala, deprimente, hay que tener el tacto para poder comunicar ese mensaje tan difícil, tan duro. ¿Cómo se puede ser marcado por alguien que, por supuesto, tiene una voz que la utiliza, que vive de ella? Lore, a ti, alguien que te recuerdes tú ahorita que te haya hecho alguna otra mención, obviamente pues sí, lo del chavo, lo aterricé también a este punto, pero que tú digas, recuerdo a alguien que me dijo X cosa y que me dejó marcada Híjole, es que la verdad, digo, gracias al programa tengo muchas experiencias buenas y también fuertes. Otra fuerte que pasé, siempre se comunicaba, esto fue hace como unos 5 años tal vez, siempre se comunicaban conmigo personas, ¿no? Actualmente, o sea, me mensajean a través de las redes, te estoy escuchando, piden un saludo para alguien o hacen un comentario. Entonces en vivo expreso lo que me mandan por escrito y agradezco, etc. Había una chica que se comunicaba seguido y pedía saludos y te estoy escuchando, me platicaba como estoy en el trabajo, saludos, y más o menos ahí tenía registrado el historial de mensajes. Total, bueno, pasó un tiempo
Y así, o sea, pasaron días, semanas y no escribía nada. Y como que yo no le di importancia, ¿no? Porque pues sumergida en el programa y en que otra gente se comunicaba, como que se me fue. Y entonces un día, después de muchísimas semanas, me llega nuevamente un mensaje y al momento de abrirlo leo que me cuenta que su ausencia fue porque estuvo secuestrada. Entonces, pues me describió así como a grandes rasgos. Me comunico de nuevo, estuve secuestrada, pasé los peores días de mi vida, pero siento que volví a nacer porque tengo la oportunidad de estar de regreso en mi casa con mi familia. Quise volver a mandarte mensaje y me quedé, bueno, igual, ¿no? O sea, como que entré en un shock de decir, bueno, mi vida literal continuó normal. O sea, yo venía a programa, básicamente todo era habitual y había una persona, o sea, sufriendo en el mismo momento. Y yo sé que en este momento estamos platicando y hay gente que le está pasando mal, pero a veces esas cosas tan cercanas te hacen realmente verlo de cerca y valorar y como pues mover cosas en ti para agradecer y para valorar cada instante y cada oportunidad de estar presente en donde queremos estar. Difícil, complejo, interesante y emotivo precisamente esta reflexión que pues, vaya, la voz construye, crea realidad y también genera ser. Cierro la reflexión también con el hecho de que los que tenemos la posibilidad de conectar con otros, que básicamente somos todos, pero a veces no hacemos, creo, esta reflexión, pues esta conciencia de que podemos, a través de lo que le decimos, en cómo se lo decimos, en qué momento se lo decimos, marcar a otra persona. O sea, dale, fuerte, sí puedes, eres capaz, o eres tonto, impuntual, no puedes, etcétera. Y velo con los niños. Mucho también de esa parte influye en los deportes. Yo que practico fútbol, te motivan o te destrozan en pleno campo, en toda la euforia. Hay quien con malas palabras te levanta el ánimo, pero hay también con quien malas palabras te lo destruye. O sea, forma parte de esa misma entonación y también de la euforia con la que se está viviendo ese momento al full. Entonces, partiendo de lo que comenta Neto, quiero hacerte la cuestión, mi querido Cristian, ¿cuándo callar para comunicar mejor? ¿Cuándo consideras tú que el silencio comunica más y mejor? Claro, como bien mencionaba Lore al principio, tenemos 2 oídos y una boca. Dicen por ahí que es para escuchar el doble de lo que hablamos. Yo siento que debería ser más. Y también hay una frasita que dice, te vuelves interesante cuando realmente te interesas por las personas. Entonces sí puede estar muy padre la parte de que le digas a alguien un mensaje, pero tienes que entender su situación antes de transmitir lo que quieres decir, porque justamente es entender en ese contexto donde vives. Entonces tienes que callar, en mi opinión y en mi creencia, aprender a escuchar lo que está diciendo la otra parte para poder tratar de analizar o entender lo que te dice, y si es alguien que te importa o con quien estás conectando, cuando vayas a hablar, decirle justamente a lo que vas y no como yo estoy dando ahorita un montón de vueltas por todos lados. La importancia de eso es saber escuchar antes de hablar, porque aunque importe mucho el cómo digas las cosas, si no tiene nada que ver con lo que está viviendo la otra persona, no va a decir. Dice por ahí un libro que leí, me parece que es de Diego Rusarín, entre lo que dices, intentas decir, la otra persona escucha, lo que trata de entender y lo que realmente entiende, está toda la comunicación. Precisamente entrando en esta cuestión reflexiva y de quien tiene una voz
prodigiosa y dices, bueno, si yo tengo una voz linda, tengo una voz poderosa, tengo una voz que transmite, pues tengo que estar hablando. ¿En qué momento entonces callar, Lore? O sea, tú que dices, no, pues yo tengo el don. ¿A qué horas callar? Yo creo que es momento de callar cuando vas a herir a otra persona. En ese momento, porque creo que luego está la falsa sinceridad. Ay, es que soy bien sincero. Y entonces la sinceridad va acompañada de imprudencia, no tener tacto. Y es que soy bien sincera y digo las cosas. No. Una cosa es ser sincero y otra es ser imprudente y no considerar los sentimientos del otro. Creo que hay formas de decir las cosas. Hay, como bien comenta Cris, hay situaciones que toca herir a la persona para comunicarle algo y no hay más. Pero pues es realmente buscar la manera, ser empático y cuando toque estar consciente que vas a herir con tus palabras, pues entonces acomodar todo para que sea lo menos posible, ¿no? Una entonación, un volumen, una pausa. Creo que sería el momento cuando yo callaría. Y entonces conectamos con la inteligencia, ¿no? Todos estos factores, saber dónde están, cómo los acomodo para precisamente dar con mi objetivo. Bueno, híjole, hagamos un cierre a la parte emotiva y ciertamente compleja para preguntarles por último a ustedes, ¿a quién consideran que tiene una voz así, pues bonita, que te parece espectacular? O sea, ¿qué voz tú identificas que es espectacular y que de alguna manera lo o la ubicas dentro de tu top 3 de voces chidas? Vas, Sí, les digo, yo no dejo hablar. No, entonces... tú dale. Eres la invitada, entonces tienes estos privilegios. Ay, Adelante, Ernesto. adelante. Yo, sin dudarlo, diría la voz de mi mamá. O sea, creo que aparte, científicamente, ahí está todo el rollo, ¿no? De la calma que te da, pues, escuchar una voz que llevas toda tu vida apegado o apegada a. Incluso también agregaría voces de personas que no están, pero que gracias a la tecnología puedo reproducir en un audio, en un video, como es de mi tío, de mi abuelita. Creo que esas voces yo las mencionaría en mi top principal de, no sé, por ejemplo, en el caso de mi mamá es como... Tan solo escuchar su voz ya me hace sentir que todo está bien, ¿no? A veces cuando tengo determinado problema, es la voz que elegiría para... Así como, bueno, no sé si han visto Stranger Things. Claro. ¿Ya la vieron? ¿Ya vieron todos los capítulos? No sé si la gente que nos escucha, entonces no voy a spoilear. Mira, ya lo deberían de haber visto. ¿Verdad? Sí, porque ya no es spoiler ya pasó tiempo, cuando pasó un mes. Pero bueno, a lo que voy es que si tuviéramos que elegir esa voz... ¿No la has visto? No. Ah, entonces... Dilo. No. Me tapo los oídos. No. Es que no es spoiler en sí. O sea, hay un punto de la serie que alguien elige su canción favorita, ¿no? Y bueno, así es como de, bueno, si tienes que elegir una voz para poder escucharla en cierto momento crítico de tu vida que te tranquilice, yo elegiría esa. Sí, como comenta Lore, yo creo que individualmente y personalmente la voz de nuestros padres es eso. ¿Qué te digo yo? El recuerdo que tengo de la voz de mi madre es algo muy bonito. Y también pues con los años y por la tecnología de ese tiempo se va cada vez un poquito más alejando de lo fresco que se tiene, pero se lleva en el corazón. A mí que se me hace impresionante y es una voz que digo, no lo puedo creer, es la de Bad Bunny. Porque a pesar de que no tenga, en mi opinión, una voz privilegiada en la cuestión del canto, la conexión que logra con sus fans, que son muchísimos, es impresionante. Porque a pesar de que no sea una voz de un barítono o de alguien especialista, la intención que conecta y levanta y que son un hit todas sus voces es muy cierta. Y que tocaste un punto fundamental, la música. Podemos identificar a diversos cantantes, obviamente incluso favoritos o del género popular, que dices, ya sé, a lo mejor es Juan Gabriel, es José José, es Luis Miguel, y que cuando tratamos de imitar
como cantan ellos, hacemos un completo fail, como en muchas de nuestras canciones al inicio. Nada se compara contigo, nadie se compara contigo. Yo, ¿quién ubico de voz? Fíjense que yo me voy a remontar a algo. Digo, padrísimo lo que comentaron ustedes así de la familia y todo. Eso es, conectadísimo con eso. Me la ganaron por la de mi mamá también. Pero fíjense que hay alguien que yo creo que han de ubicar. O sea, la voz del Estadio Azteca. La voz de Canal 5 al servicio de la comunidad. Sí, el famosísimo Melquiades Sánchez, un señor que yo digo, wow. O sea, parecía que no se movía ni nada y la voz salía. O sea, su instrumento, que por cierto, la voz es un instrumento dual, si no lo tenían ubicado, es de viento y es de cuerda. Oigan, mis queridos Espacio Lovers, pues ya. También cerrando, muy de buenas, pero un poquito agüitados porque, pues bueno, este momento llega a su fin. Planteamos 2 preguntitas para ustedes de tarea antes de pasar a nuestra conclusión, ¿verdad? La primera es para que nos escriban, comenten e interactúen. Esta va para ti, sí, para ti que nos estás escuchando ahorita, sí, tú, oye, ¿piensas antes de hablar? Es decir, las consecuencias, el impacto. O sea, si tienes verdadera conciencia de lo que quieres transmitir y lo que va a suceder con lo que vas a decir. Es más, hablando de los griegos, tenían sus 3 filtros, ¿no? Entonces, bueno, también eso es de tarea. Y creo que una pregunta también de impacto. ¿Tu voz construye o destruye? Ahí está para ustedes, queridos Espacio Lovers. Y pues sin más ni más y con el corazón hecho pedazos, vamos a entrar a nuestra famosísima conclusión macabrónica. Ándale, le sale bien el guajaja. Bien, pues Neto, tú que andas ahorita con el flow, dale con tu conclusión macabrónica. Pues mira, parte de la comunicación es fundamental cuando consumimos contenido de todo tipo. Eso hace parte de nuestro lenguaje, de nuestra personalidad. Adoptamos ciertas entonaciones, ciertas palabras que al momento de una conversación se torna incluso chistosa, se torna agradable o incluso, oye, ¿qué significa esa palabra que acabas de decir? Es parte muy importante de la globalización que nos permite consumir contenido de otros países y tenerlo en la palma de nuestras manos. Muy bien, yo, concluiría, me quedo con esa pregunta tan importante que hace Julio, ¿no? Tu voz construye, destruye, y parte de eso sería mi conclusión. ¿Cómo usamos esta herramienta? Cierro con la reflexión de lo poderosa que es la voz, la herramienta tan importante para expresar un mensaje. Y también, como dice Chris, ¿no? Está entre lo que tú quieres que el otro entienda, lo que el otro trata de entender. Entonces, hacer el esfuerzo a través de la voz, a través del volumen, de la entonación, de las pausas, de todo lo que conlleva, hacer el esfuerzo de que sea lo más claro posible el mensaje y siempre desde un punto empático hacia el otro. La voz. Esta herramienta que, como repiten, construye o destruye. Esa voz que se escucha en tu cabeza cada vez que piensas cualquier cosa. Esa voz que puede alegrarle el día a una persona, animar a un amigo o incluso destrozar a otra persona. Para mí, yo me quedo con eso y un te amo callado, que diría Joan Sebastián. Oye, te amo un callado y un rechinadero de tenis así bonito que... Si pudieran estar aquí en esta cabina, amigos Espacio Lovers, tenemos cada que hablaba Cristian de sus reflexiones, él es pues muy, muy kinestésico también y entonces entra en comunicación corporal consigo mismo y entonces es un espectáculo muy enriquecedor el verlo. Se imaginaba corriendo mientras hablaba. Algo así. La voz, como les decía yo hace ratito, es un instrumento doble, es un instrumento de viento y es un instrumento de cuerdas. Entonces, así como los instrumentos que conoces y que la gente que toca algún instrumento lo cuida,
sabe en qué momento y para qué sirve, haz que el tuyo, es decir, tu voz, que tu instrumento suene acorde a la música que quieras lograr. Es decir, cuida lo que dices, cómo lo dices, lo fuerte que lo dices, en dónde lo dices, a quién se lo dices. Definitivamente eso es algo que nos puede llevar a grandes conclusiones, momentos y yo creo que pues a interesantes aprendizajes. Bueno amigos, fue un capítulo muy especial. Muchas gracias, Lore, por aceptar la Al invitación. contrario, oigan, muy honrada y agradecida por su invitación y las gracias son para ustedes. ¿Y dónde te podemos seguir? Cuéntanos tus proyectos. Estoy, como les comento, de lunes a viernes en Ultra. Ahí estoy en el 98.3 de 5 a 6 de la tarde. Y está mi Facebook, estoy como Lorena Rocha, y mi Twitter, @lore_rocha. Y solo tengo esas 2 redes sociales que ahí me pueden encontrar. Muchas gracias. Muy bien, perfecto, amigo Cristian. Pueden seguirme en Instagram si gustan, como CH Ordóñez. Y mi página, ya saben, www.bitcoinversiones.com. Agradecemos muchísimo a Navatec Consultores México el espacio que nos brinde, como siempre, calurosamente nos reciben aquí para hacer nuestros debrayes. Yo en lo particular, de verdad, Lore, agradecerte infinitamente el que hayas aceptado No, al contrario. a estar con estos loquillos el día de hoy. Espero que hayas pasado un momento interesante. Conectamos muchísimo contigo. Y pues, queridos Espacio Lovers, aquí andamos. Y bien amigos, a mí me pueden seguir en Instagram como Neto Noriega y también en YouTube como Contenido Neto, logo dorado con azul. Suscríbanse, denle like y también déjenos en nuestras redes sociales de qué tema les gustaría que habláramos. Y pues adelante, compártanos con su familia, con sus amigos. Nos vamos, amigos. Gracias. Sí, ya, nos vamos. Nos fuimos. Ándale, nos fuimos. Vámonos por un sushi, ¿no? Ah, sushi. Oye, ¿es de sushi, no? De 2 por 1. No.